Veamos entonces el ejercicio que está en la pantalla, ¿ya? Dice, problema número 4, ¿cierto? Dice, ¿desde qué altura debe caer el agua de una presa para golpear la rueda de una turbina con velocidad de 30 metros por segundo? Ya recuerde que el otro día entonces anotamos las ecuaciones, ¿cierto? De movimiento con respecto a caída libre. Así que vamos a ver el ejercicio de ahora, ¿sí? ¿Desde qué altura? ¿Ya? ¿Desde qué altura? Esa es la pregunta. La pregunta es la altura, entonces le están preguntando por el valor de h. ¿Sí? H. Y le dice que desde qué altura debe caer el agua de una presa para golpear la rueda de una turbina con velocidad de 30 metros por segundo. Esa velocidad que le están dando es la velocidad final, porque le dice para golpear la rueda de una turbina, o sea, es cuando cae. Esos son los 30 metros por segundo finales, ¿ya? Recuerde que cuando estamos lanzando algo desde la altura y lo dejamos caer, la velocidad inicial en el fondo es cero, ¿sí? Velocidad inicial entonces 0 metros por segundo. ¿Qué otra cosa sabemos? G. El valor de G o de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Esas cosas las sabemos. ¿Qué no nos están diciendo? Por ejemplo, acá en ningún momento nos dicen ¿sí? Simplemente nos están preguntando por la altura. Entonces vamos acá a insertar los datos que tenemos. Tenemos entonces la velocidad inicial, que ya sabemos que es 0, porque parte en 0 metros por segundo, ¿ya? Tenemos la velocidad final que nos están dando, porque dice va a golpear la presa con tal velocidad, ¿ya? Entonces tenemos la velocidad inicial. Vamos a colocar la velocidad final entonces. La velocidad final que dice que son 30 metros por segundo, ¿ya? G, el valor de G sabemos que es 9,8, ¿cierto? Que es el valor de la gravedad. G entonces sería 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Ahí tenemos el valor de G entonces. ¿Qué nos falta? Nos falta, no nos están dando por si acaso el tiempo, ¿ya? Sí, esto es caída libre. Ya, no nos están dando el tiempo. Entonces vamos a ver qué ecuación nos sirven, según las ecuaciones que anotaron el otro día, ¿cierto? Acá. Fíjese que la primera tiene el tiempo, así que no nos sirve, ¿sí? Porque el tiempo no nos están dando y tampoco tiene la altura, así que no tiene sentido, ¿ya? Esta también tiene h, pero relaciona el tiempo. Esto es la altura, pero tiene tiempo. Esto es la altura y también tiene tiempo, así que no nos sirve ninguna de esas. La que nos sirve sería esa de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final, tenemos g y podemos despejar h desde aquí, ¿ya? Voy a copiarla entonces. Acá. Entonces la fórmula que nos serviría sería esa de ahí, ¿ya? Porque tenemos los datos. Ahí. Vamos a reemplazar entonces los datos ahí en la ecuación. Tenemos que la velocidad final entonces son 30 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? 30 metros por segundo. Pero eso está completo al cuadrado porque dice velocidad final al cuadrado, ¿ya? Lo vamos a poner entre paréntesis. La velocidad inicial dijimos que era ¿cuánto? 0, ¿cierto? 0 metros por segundo ahí al cuadrado, ¿ya? Más 2G. G, ¿cuánto vale? 9,8, ¿cierto? Recuerde que esto aquí son multiplicaciones por G, y G vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Que sería esto que tenemos ahí. Lo vamos a copiar aquí. Y eso está multiplicado por H. Ahí. Eso está multiplicado por H. Entonces, tenemos que despejar el valor de H, ¿sí? Porque la pregunta en el fondo es cuánto vale la altura, ¿sí?
Porque dice desde qué altura. Esa es nuestra incógnita, no sabemos cuál es la altura. Voy a anotarlo acá. Entonces, la pregunta que nos están haciendo es cuánto es el valor de la altura. ¿Ya? Eso es lo que no sabemos. H por este caso representa a la altura. Ahí. Ya. Eso es lo que nosotros estamos tratando de despejar. Veamos. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Lo que está multiplicando H pasaría al otro lado dividiendo, ¿cierto? Podemos resolver aquí perfectamente el 9,8 multiplicado por 2, ¿cierto? Vamos a ver cuánto nos da. Pues sería 2 multiplicado por 9,8 y eso nos da 19,6. Entonces al lado izquierdo nos va a quedar... Aquí los 0 metros por segundo se nos van porque 0 al cuadrado es simplemente 0. Acá nos queda entonces 19,6 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Recuerde las unidades de medida, son importantes. Ahí. Si nosotros resolvemos acá el 30 al cuadrado, ¿sí? 30 al cuadrado, ¿cuánto sería? 30 al cuadrado nos da 900, así que vamos a resolver acá, entonces nos queda 900 acá. Tenemos 900 dentro de la ecuación. 900, ¿qué cosa? Si nos queda todo al cuadrado, serían metros al cuadrado dividido en segundos al cuadrado, ¿sí? Porque si está al cuadrado, todo queda al cuadrado. Ya las unidades de medida también. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahora? Que en cuanto a al problema que tenemos nosotros, lo que está multiplicando H pasaría al otro lado dividiendo, ¿cierto? Estoy subiendo aquí para que pueda ver mejor la ecuación. Entonces la pregunta H, esa es la incógnita, ¿cierto? Y acá tenemos la ecuación. Ahí. Por lo tanto, esto de aquí nos va a quedar acá. En el fondo esto lo vamos a poner entre paréntesis porque está en el numerador. Eso nos va a quedar en el numerador, ¿ya? Y eso está dividido acá por... Ahí, acá. Ahí, ¿ya? Entonces eso nos va a quedar... todo eso es igual a h cuadrado. No sé por qué el h me quedó abajo. A ver. Ahí sí, ya. Entonces, lo que está multiplicando, ¿cierto? Acá h pasa dividiendo. O sea, nos queda 900 dividido en 19,6 y eso nos da 45,92 aproximado, ¿ya? Entonces, el valor de h es igual a 45,92. ¿Qué cosa? Metros, ¿ya? Metros. Ahí estaría entonces. Recuerde que este segundo al cuadrado que está ahí se nos va a ir con el segundo al cuadrado que está arriba. Ese de ahí se nos va con ese de ahí, ¿ya? Y uno de los metros, el metro que está abajo, recuerde que metro al cuadrado, ¿qué significa? Metro multiplicado por metro. Entonces se nos va a ir simplemente con el cuadrado de ahí. Por tanto, nos queda el resultado en metros, ¿sí? La altura se mide en metros. Ahí estaría entonces el ejercicio resuelto, ¿ya? Ya. Problema número 5. Ahí está. Dice, un cuerpo cae libremente desde el reposo, ¿ya? Calcular. Pregunta A. La distancia recorrida en 3 segundos. Pregunta B. La velocidad después de haber recorrido 100 metros, obviamente. El tiempo necesario para alcanzar una velocidad de 25 metros por segundo y el tiempo necesario para recorrer 300 metros desde que cae. ¿Ya? Hay varias preguntas que nos están haciendo.
Entonces vamos a ver los datos que tenemos, ¿cierto? Veamos. Ya. Insertar una ecuación. Ya. Cae desde el reposo, por lo tanto la velocidad inicial es simplemente 0. ¿Ya? Velocidad inicial, entonces es 0. ¿Ya? No me va a estar diciendo el lunes en el taller, profe, pero aquí no nos dio sus datos. Usted tiene que inferir el dato que es. ¿Ya? Si está partiendo desde el reposo, entonces la velocidad es 0. ¿Ya? El valor de G es siempre 9,8, a menos que el ejercicio diga que es otro valor. ¿Sí? Si no lo dice, tiene que asumir el valor de G que es estándar. El valor de G es algo que es aquí y en la quebrada de la G, dentro de la Tierra obviamente, el mismo valor. ¿Ya? Entonces acá tenemos el valor de G. Si le hablo de otro planeta, obviamente va a cambiar el valor de G, pero si no, manténgase los 9,8 metros por segundo, ¿cierto? Ahí estaría el valor de G. Ya, nos preguntan la distancia recorrida en 3 segundos. Recuerde que nosotros estamos trabajando de manera vertical, ¿sí? Uno siempre supone que cuando le hablan de distancia, ¿cierto? Está en la parte horizontal, ¿ya? Recuerde que la diferencia es que del plano horizontal que estábamos trabajando en movimiento rectilíneo uniforme acelerado, nos pasamos al plano vertical. Por lo tanto, la distancia que le estoy pidiendo es la distancia desde que usted dejó caer el cuerpo, ¿cierto? Hasta que pasaron 3 segundos. ¿Qué distancia lleva ahí? ¿Sí? ¿Qué altura lleva en el fondo? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué fórmulas nos sirven. Revisemos las formulitas. Tenemos esa de ahí, ¿ya? Recuerde ¿qué dato teníamos? Teníamos la velocidad inicial, teníamos G. Y la distancia nos están dando una distancia de una altura de... ¿altura o tiempo? No me acuerdo qué decía. A ver, voy a leer bien. La distancia recorrida en 3 segundos. Ya nos estaban dando el tiempo también. Entonces los datos que teníamos era el tiempo en la pregunta A. Vamos a anotar aquí. Insertar. Entonces la pregunta A nos están dando el tiempo. El tiempo dice que es igual a 3 segundos. ¿Ya? Eso es de la pregunta A. Tenemos el tiempo. Por si acaso todas las preguntas son independientes. ¿Ya? Eso nos dan en la pregunta A. Entonces, si nos vamos a las ecuaciones, ya nos están pidiendo la altura. Tenemos la velocidad final, tenemos G y tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo y tenemos G. Por lo tanto, la ecuación que deberíamos usar sería esa de aquí. ¿Ya? Tenemos ahí. Voy a duplicar acá. Ya. Vamos a responder la pregunta entonces. Esa de ahí. Esos son entonces los dos que tenemos de la pregunta. Y la ecuación que vamos a usar es esta de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos está preguntando la altura, así que simplemente vamos a reemplazar en esta ecuación. Ahí. Entonces, la velocidad inicial, 0 metros por segundo, ¿cierto? El tiempo que nos están diciendo son 3 segundos, que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo sabemos que son 3 segundos, ¿cierto? Al cuadrado. Ahí está. Vamos a resolver entonces. ¿Cuánto nos daría eso de ahí? 0 multiplicado por los 3 segundos simplemente es 0, así que se va. ¿Ya? En el fondo nos queda 9,8, ¿cierto? Multiplicado por 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9.
h parece bien. Entonces eso está multiplicado por 9. ¿9 qué? Si es segundo, serían segundo al cuadrado. Porque aquí son 3 segundos. ¿Sí? Ahí. Ya. Entonces, en el fondo nos va a quedar el 9,8, ¿cierto? Multiplicado por 9 y eso dividido en 2. 9.8 multiplicado por 9, eso nos da 88,2. Y ese 88,2 lo dividimos por 2 y nos da 44,1 metros. ¿Ya? La respuesta entonces sería igual a 44,1 metros. ¿Sí? Porque los segundos se nos van a ir con los segundos de arribita. Por lo tanto nos queda 44,1 metros. ¿Ya? Veamos, ¿qué nos decía la pregunta B? Después le voy a dar tiempo para que copie. ¿Ya? Esa es entonces la pregunta A. Vamos a resolver la pregunta B. Acá nos dice la velocidad después de haber recorrido 100 metros. ¿Ya? El dato que se mantiene era que partió con una velocidad inicial de tanto y tiene g no cambia. ¿Ya? La velocidad después de haber recorrido, entonces nos están dando el valor de h. El valor de h entonces, vamos a colocarlo acá. H es igual a ¿cuánto? A 100 metros. ¿Ya? Esos son los datos que nos están dando ahí. No, después le voy a dar tiempo para que anote, don Kevin. Voy a resolver primero el ejercicio completo hasta la D y de ahí le voy a dar tiempo para que anote. ¿Ya? Ya. Entonces acá tenemos el valor de h. Vamos a revisar entonces las formulitas. Esa de acá. Ya. Tenemos la velocidad inicial. Tenemos el valor de g y tenemos el valor de h. Nos están preguntando entonces... La pregunta dice la velocidad después de haber recorrido 100 metros. O sea, nos están pidiendo ¿qué cosa? La velocidad final. Eso es lo que no tenemos. ¿Qué fórmula nos sirve? Si nos están pidiendo la velocidad final, ¿ya? Nos sirve esa de acá. ¿Por qué? ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí la tenemos. ¿Tenemos el valor de g? También lo tenemos. ¿Tenemos el valor de h? También lo tenemos. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar esa fórmula de acá. Ahí tenemos la fórmula, ¿ya? Vamos a reemplazar los datos entonces en esta fórmula. Acá, velocidad inicial entonces, 0 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Ahí. En el fondo eso es 0, así que 0 lo vamos a anotar para que sepa de dónde salieron los datos, ¿ya? Multiplicado por el valor de g, que sería esto de acá, 9,8, ¿cierto? Ahí. Y multiplicado por el valor de h, que es 100 metros. 100 metros. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a dar? Ya. Eso de ahí simplemente es 0, se nos va a ir, ¿cierto? Acá tenemos, vamos a hacer la multiplicación. El 2 por el 9,8, ¿cierto? Y multiplicado por 100. Eso nos da 1960. Aquí. Entonces el resultado de acá sería 1960. ¿Qué cosa? Metros cuadrados dividido en segundo al cuadrado. 1960 metros al cuadrado dividido en segundos al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué metros al cuadrado? Porque 9,8 está multiplicándose por metros y con los 100 metros del ladito le quedan metros al cuadrado. Y abajo está dividido por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? La velocidad final dice que está al cuadrado. Entonces yo tengo que sacar esa velocidad al cuadrado aplicándole ¿qué cosa? Aplicándole raíz. ¿Ya?
La única manera de desaparecer esa velocidad al cuadrado es aplicar una raíz. Por lo tanto, acá le va a quedar ¿qué cosa? Le va a quedar que la velocidad final, ¿ya? La velocidad final en el fondo es igual a ¿qué? A la raíz de los 1960 metros por cuadrado segundo al cuadrado, ¿ya? Ahí. La raíz entonces de 1960 sería 44,27. Esa sería la velocidad final. Entonces la velocidad final serían 44,27, ¿qué cosa? Metros por segundo, ¿ya? Si usted le saca el cuadrado a metros, le da metros, y si le saca el cuadrado a los segundos, le da segundos. Ahí estaría entonces la respuesta, ¿ya? Respuesta B. La velocidad entonces después de haber recorrido los 100 metros. Veamos qué nos preguntaba en la C. Acá. Recuerde que después le voy a dar tiempo para... Ya. Ahí. La pregunta C entonces dice, el tiempo necesario para alcanzar una velocidad de 25 metros por segundo. El tiempo necesario. Por lo tanto, el otro dato que nos están dando aquí sería la velocidad final, ¿sí? La velocidad final nos la están dando. Vamos a colocarla. Entonces aquí tenemos la velocidad final. Sería igual a ¿qué? A 25 metros por segundo. Ahí, ¿ya? Tenemos la velocidad final. Y nos están pidiendo el tiempo necesario. Revisemos nuestras ecuaciones entonces. ¿Cuál nos sirve? Acá. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos la velocidad final? También. ¿Tenemos el valor de g? Sí lo tenemos. Y por lo tanto, ¿qué nos serviría? Nos sirve la ecuación que tenemos ahí. ¿Sí? Acá. Porque nos están pidiendo el tiempo. ¿Ya? Vamos a reemplazar los datos entonces que tenemos ahí. Velocidad final dice que son 25 metros por segundo. Ahí. La velocidad inicial sabemos que son los 0 metros por segundo. 0 metros dividido en segundo. G sabemos que es 9,8, ¿cierto? Lo que tenemos ahí. Metros por segundo al cuadrado. Y el valor de t es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que despejar. Simplemente, el que nos va a quedar aquí, lo que está multiplicando, ¿cierto? ¿Cómo pasaría al otro lado? Va a pasar dividiendo, ¿sí? Por lo tanto, este 9,8 que tenemos aquí pasaría dividiendo al otro lado. Eso lo vamos a poner entre paréntesis. Ahí. Y acá. Ahí. Y eso está dividido entonces por esos de ahí. Y esto lo vamos a subir. Ahí. ¿Ya? Entonces, 25 dividido en 9,8. 25 dividido en 9,8. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 2,55. Entonces, el tiempo sería igual a 2,56 segundos. 2,55 segundos, ¿ya? Recuerde que metros de arriba se nos va a ir con los metros de abajo, ¿sí? Ese metro de ahí se nos va con este metro de acá, porque están dividiendo, en el fondo es 1. Y uno de los segundos de arriba se nos va a ir con el segundo que está al cuadrado, ¿sí? Por eso nos queda simplemente segundos. Ahí estaría entonces el ejercicio C. Veamos el último, que era el D, y después copia todo lo necesario. Ahí.
Así que nos va. ¿Qué dice? El tiempo necesario para recorrer 300 metros desde que cae, ¿ya? El tiempo necesario, eso nos están pidiendo. El tiempo no lo sabemos entonces, pero sí nos están dando la altura, ¿ya? Entonces se parece a... Vamos a hacer esto de acá. Ese sería el... Ay, ¿dónde dejé la? Ahí, ahí. Entonces la altura acá son 300 metros, ¿ya? Veamos, ¿cuál fórmula nos sirve? Revisemos las fórmulas. Acá, ¿ya? Nos están dando, no, la pregunta es el tiempo necesario. ¿Tenemos el valor de G? Lo tenemos. Tenemos la velocidad inicial, la tenemos y tenemos la altura, ¿ya? Nos están pidiendo el tiempo. Por lo tanto, esta de aquí no nos sirve porque no tiene la altura en ninguna parte de la fórmula, ¿ya? Esta sí tiene la altura, tiene la velocidad inicial, pero no tiene el tiempo, así que tampoco nos sirve. La idea es despejar el tiempo, ¿ya? Eh, Esta de acá, por ejemplo, tiene la altura, tiene la velocidad inicial y tiene el valor de G, así que esta nos sirve. Vamos a ocupar esa entonces. Ahí. Entonces, esta fórmula vamos a ocupar. ¿Tenemos la altura? Sí. ¿Cuánto es? 300 metros. Tenemos la velocidad inicial también, 0 metros por segundo, ¿cierto? En el fondo lo que tenemos que despejar aquí es el tiempo, porque esa es la pregunta. El tiempo necesario, ¿cierto? Desde que cae de los 300 metros. ¿Tenemos el valor de G? También lo tenemos. Sabemos que vale eso de ahí. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a resolver, ¿cierto? Recuerde que lo que está multiplicando aquí pasaría dividiendo al otro lado. 0 multiplicado por t es simplemente 0, ¿sí? Aquí nos queda el 9,8 metros por segundo al cuadrado dividido en 2, ¿ya? Así que nos va a quedar 9,8 dividido en 2 y eso nos da 4,9, ¿ya? A este lado entonces nos va a quedar, voy a hacer un paso más. Entonces al lado de acá nos va a quedar 4,9, ¿sí? El 2 ya lo sacamos. Entonces aquí nos va a quedar 4,9 metros segundos al cuadrado. Y eso está multiplicado por el tiempo que está al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, ese 4,9 que está multiplicando el tiempo pasaría al otro lado dividiendo, ¿sí? Entonces nos va a quedar los 300 metros dividido en 4,9. Entonces nos va a quedar 300 dividido en 4,9. Eso nos da 61,22, ¿ya? Todavía no hemos terminado el problema por si acaso. Entonces, esto de aquí pasaría dividiendo. Ahí. Y nos queda entonces el resultado que nos da hasta el momento. Sería el tiempo al cuadrado. La única manera de que nosotros saquemos el tiempo al cuadrado es aplicarle la raíz, ¿sí? Así que vamos a aplicar la raíz. Voy a correr la fórmula para tener más espacio.
Y entonces dijimos que el resultado de ese tiempo era 61,22. 61,22 segundos al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, la única manera de sacar eso es aplicarle la raíz. Voy al tiro si es que alguien hizo alguna pregunta. ¿Ya? Ya, entonces tenemos acá la raíz de 61,22 segundos al cuadrado, ¿cierto? Y eso sería igual al tiempo. Recuerde que la raíz tiene una parte positiva y negativa, pero el tiempo no es negativo, por lo tanto vamos a tomar solo la parte positiva del tiempo. Y eso nos da 7,82. Entonces, ¿cuál sería el tiempo? El tiempo es igual a 7,82 segundos. ¿Ya? Ahí recién está el ejercicio completo. Ahí están todas las preguntas del ejercicio. Ya, ahora sí le voy a dar tiempo para que copie. Voy a poner desde la letra A en adelante. ¿Me va avisando? Ya, la velocidad final ahora es 0 entonces, porque como la estamos lanzando hacia arriba, llega hasta un cierto punto donde se va a detener. La velocidad inicial es la que no sabemos, esa es la que tenemos que despejar, ¿ya? Como nosotros estamos lanzando hacia arriba, el valor de g es negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor positivo de g es hacia abajo, porque uno se mantiene pegado a la tierra, ¿sí? No vuela. Nosotros no somos aves. Entonces, cuando yo estoy lanzando hacia arriba, este valor de g queda negativo, ¿ya? Entonces vamos a copiar aquí el valor de g, ahí, que quedó negativo, y el valor de h que vale 32 metros. 32 metros, ahí. Recuerde que aquí hay una multiplicación. Ese 2 está multiplicando 9,8 y está multiplicando al 32 metros que tiene al ladito. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Vamos a resolver 2 por 9,8 y eso por 32 nos da 627,2, ¿ya? Entonces, aquí nos va a quedar menos, porque recuerde que está el menos, ¿cierto?, del 9,8, 627,2. ¿Qué cosa? Metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Metros al cuadrado dividido en segundos al cuadrado, ¿ya? Porque estamos multiplicando metros por metro, ¿cierto? Y abajo estaban los segundos al cuadrado. Por lo tanto, este 600 que está negativo al lado derecho pasaría positivo al lado izquierdo, ¿sí? Voy a anotarlo acá. Este 0 se nos va a ir porque 0 al cuadrado es simplemente 0. Y esto que está acá negativo pasa al lado de acá positivo, ¿cierto? Y recuerde que para eliminar entonces el cuadrado de la velocidad inicial que tengo que hacer, aplicar raíz, ¿sí? Entonces va a quedar vamos a poner acá abajo. Eso de ahí entonces. Me va a quedar la raíz de eso acá adentro. Y esto es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad inicial solita, ¿cierto? Es igual a la velocidad inicial, ¿ya? ¿Cuánto nos daría eso entonces? Tenemos los 627,2 bajo raíz y eso me da entonces 25,04. Entonces esa sería la velocidad inicial. Velocidad inicial entonces 25,04, ¿qué cosa? Metros dividido en segundos. ¿Ya? Ahí estaría entonces la respuesta. ¿Sí?
Ahí estaría entonces el ejercicio. Le doy tiempo para que copie. Entonces, ojo, porque cuando yo estoy lanzando hacia arriba, ¿ya? Un objeto, la velocidad inicial con la que parte tengo que darle una velocidad, ¿ya? Y va a llegar hasta cierta altura donde la velocidad final ahora va a ser cero, ¿ya? Recuerde que el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Eso es lo otro que habíamos visto el otro día. Cuando yo estoy lanzando, por el contrario, de arriba, ¿cierto? De arriba y estoy soltando un objeto, entonces la velocidad inicial sería cero y la velocidad final a veces es la que tenemos que buscar a menos que nos la den, ¿sí? Y cuando estoy lanzando de arriba hacia abajo, cuando estoy soltando algo en caída libre, el valor de G es positivo. En cambio, cuando yo estoy lanzando algo de abajo hacia arriba, el valor de G es negativo, ¿ya? ¿Copiaron, chicos? Ya. ¿El resto copió? Eso ya lo habíamos hecho. Aquí hay otro, dice, ¿con qué velocidad se debe lanzar hacia arriba una flecha para que logre una altura máxima de 110 metros en 5,4 segundos? ¿Ya? Es parecido a este de acá. Acá entonces tenemos el valor de G, que nos lo están dando. Recuerde que cuando es hacia arriba es negativo. Tenemos, esto es lo que nos están pidiendo, el valor de B, porque no lo sabemos. Pero luego dice con qué velocidad se debe lanzar hacia arriba, ¿cierto?
nos están dando la altura a la que va a llegar. ¿Qué altura dice? 110 metros. ¿Y en cuántos segundos? Lo va a hacer en 5,4 segundos. 110. Y también nos están dando el tiempo. Ahí tenemos entonces los datos que nos están dando del ejercicio. Sabemos entonces que la velocidad final a la que va a llegar es 0, ¿sí? Velocidad final entonces sería 0 metros por segundo. Ahí. Entonces esta sería la velocidad final, ¿ya? Veamos, ¿qué fórmula nos sirve? Ojo que ahora nos están dando el tiempo también. Revisemos las fórmulas que teníamos. Ahí, ¿ya? Tenemos la velocidad final, tenemos la altura, tenemos el valor de g, tenemos el tiempo. Nosotros nos están pidiendo ¿qué cosa? La velocidad final. Vamos a ocupar esta de acá. Perdón, nos están pidiendo la velocidad inicial, no he dicho nada. Eso de... Vamos a ocupar acá porque nos están dando el tiempo, ¿sí? Y la altura. Ahí. Entonces la altura, vamos a reemplazar los datos. Esto de aquí vale 110 metros, ¿cierto? Tenemos el tiempo aquí que son 5,4 segundos. En el G, que sería igual a menos 9,8, ¿cierto? Porque vamos hacia arriba. El tiempo aquí que son los 5,4 al cuadrado, ahí, ¿ya? Entonces vamos a sacar cuánto nos dan, ¿cierto? Los resultados. Tenemos el 5,4 al cuadrado, eso nos da 29,16. Esos 29,16 los multiplicamos por menos 9,8 y los dividimos en 2, por lo tanto nos da menos 142,88. ¿Ya? Voy a reemplazar entonces acá. Entonces esto completo de ahí nos da menos 142,88. Esos son segundo al cuadrado. ¿Qué cosa entonces? Metros, simplemente metros. ¿Ya? Por lo tanto, esto que está restando este lado pasaría al otro lado sumando, ¿cierto? Esto que está restando pasaría acá sumando. Ahí. Entonces me quedarían 110 más 142,88. Eso me da 252,88 y eso está dividido por los 5,4. Y eso dividido por eso de acá. Lo está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Ahí. ¿Ya? ¿Cuánto vale entonces? Eso dividido en 5,4 nos da 46,83 metros por segundo. Entonces aquí sería 46,83 metros por segundo. Ahí está la velocidad inicial entonces, para que copie.
Copio el ejercicio nomás. ¿Copiaron? Chicos, ¿sí? Ya, ok, ya. Acá tenemos lo que es lanzamiento de proyectiles, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con caída libre? ¿Ya? En caída libre usted, por ejemplo, estaba lanzando un objeto, voy a compartir la cámara, ¿ya? En caída libre usted estaba lanzando un objeto que bajo condiciones ideales nosotros consideramos esto, simplemente cae en línea recta, ¿ya? Y también cuando lanzamos una piedra hacia arriba también hace esto, ¿ya? Eso es lo que estábamos considerando. Cuando nosotros tenemos lanzamiento de proyectiles o lanzamiento parabólico, esto es cuando lanzan la bala, ¿cierto? O cuando lanzan una flecha, hace este movimiento, ¿ya? Hace esto así, ¿ya? Entonces, no solamente tiene un movimiento o desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, sino que también hay un movimiento de manera horizontal, ¿ya? Porque tiene un alcance. ¿Para qué sirve esto? El lanzamiento de proyectiles. No sé si han visto, ¿se acuerdan de una noticia lamentable, típico en La Pintana, cuando están estas balas perdidas, ¿cierto? Que le dieron a un niñito que atravesó la casa. Ya, la PDI trabaja con esto, con lanzamiento de proyectiles. Ellos calculan más o menos la distancia o el alcance que tuvo la bala para saber desde dónde pudo haber provenido el disparo, ¿ya?
Todo esto se ve con lanzamiento de proyectiles. La mejor manera de tener un alcance más, el alcance más grande cuando se hace el lanzamiento de la jabalina o lo que sea, o de flecha, tirarlo así, es con un ángulo de 45 grados, ¿ya? Entonces este sirve para calcular a qué distancia, por ejemplo, fue disparada un arma y todo el tema. Se hace como un radio. Por lo tanto, no solamente tengo que considerar el movimiento que se produce de manera vertical, sino que también hay un alcance horizontal, ¿ya? Si se fija, las fórmulas para la componente es lo que usted hacía con vectores, ¿sí? Cuando usted tiene un vector, ¿sí?, que está inclinado, usted tiene una componente que hay que sacar en X y una componente que hay que sacar en Y. Por lo tanto, la componente en X, o la velocidad en X, que es lo que era el módulo, que vale la velocidad por el coseno del ángulo. Ahora en Y, que es lo que era el módulo por el seno del ángulo. Pero ahora le estamos agregando G por T. ¿Por qué? Porque en X es el mismo componente del vector que usted tenía, pero en Y también estamos considerando que tiene el G, que es la gravedad, y hay un tiempo, ¿sí? Obviamente cuando nosotros comenzamos en el plano cartesiano en 0, 0, ese G por T es 0, se nos va, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo es 0, partió en 0 segundos. Pero a medida que nosotros avanzamos, tenemos un desplazamiento. Después de 5 segundos, la bala, por ejemplo, va aquí, ¿ya? Entonces hay un desplazamiento y hay un tiempo. Entonces, para sacar la velocidad en el fondo, la velocidad, que es lo que es la componente x al cuadrado, ¿cierto?, del vector, más la componente y al cuadrado del vector. Si mira el dibujito que tengo acá, este de aquí, fíjese que aquí el B0 en el fondo es el módulo del vector. Entonces aquí arribita yo tengo una componente en Y, ¿cierto?, y una componente que está en X. Aquí donde está esta línea segmentada hay un punto máximo, por si acaso. Aquí el BI es donde alcanza el mayor lanzamiento hacia arriba, la velocidad ahí sería 0, ¿cierto? Lo mismo que les expliqué cuando usted lanzaba una piedra hacia arriba, la velocidad final llega a tal punto que es 0, ¿ya? Después, todos estos movimientos para arriba van a ser positivos y cuando está cayendo van a ser negativos. ¿Por qué? Fíjese que la velocidad I, que está ahí, está con el vector hacia abajo, por lo tanto es negativa. Esa velocidad es negativa porque ya va decayendo, ¿sí? Hasta un cierto punto. Por lo tanto, aquí hay un alcance horizontal, ¿ya? Fórmulas para la posición. Para que usted sepa ese alcance horizontal, es la fórmula de aquí, que sería de donde partió en el fondo, que siempre va a ser 0, 0, por la velocidad de la componente en X que había sacado aquí, multiplicado por el tiempo, ¿ya? Y para Y, para saber la posición en Y, hacia arriba, y 0, que siempre es 0 porque de ahí va a partir, ¿ya? Es igual a ¿qué? A la componente en Y que tenía acá en la velocidad, esa de ahí, multiplicado por, en vez de menos gt, aquí le pone más g por t al cuadrado dividido en 2, ¿ya? Entonces tiene que considerar el alcance horizontal y la componente horizontal de la velocidad, y también tiene que considerar la velocidad en Y y el alcance que tiene en Y, ¿sí? Esa es la diferencia. De hecho, los ejercicios de lanzamiento para lanzamiento de proyectiles son todos los mismos. Lo único que cambia es la velocidad, el ángulo y el tiempo, nada más. Pero las preguntas son siempre las mismas, ¿ya? Problema 1 dice, una persona lanza oblicuamente una pelota con una velocidad inicial VI de 10 metros por segundo, ¿ya? Y un ángulo de 60 grados es lo que se produce ahí. Suponga que G, fíjese que aquí yo le estoy diciendo que G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, como yo le di otro valor de G, ahora voy a utilizar este de acá, ¿ya? Despreciando la resistencia del aire y considerando el tiempo de lanzamiento como el origen de conteo de tiempo 0, 0. Si en el plano cartesiano estamos partiendo en el 0, 0, entonces este lanzamiento de proyectil, ¿ya? Recuerda entonces que aquí tiene una componente que está de manera horizontal, ¿cierto? Que le va a dar un alcance horizontal. Dice que esto se está lanzando hacia arriba, ¿cierto? Ahí, con un ángulo de 60 grados. Ahí. Entonces, esto tiene un ángulo aquí de 60 grados. Vamos a colocar 60 grados, ¿ya? Entonces, nosotros hacíamos la descomposición del vector tanto en X como en Y, ¿sí? Si nosotros hacemos la descomposición de ese vector en X, que sería Y,
Ahí tenemos la descomposición en X, ¿cierto? Y la descomposición en Y que sería para arriba. La pregunta A dice, en el instante c igual a 0,5, le están dando un tiempo. ¿Cuál es el valor de la velocidad de la pelota? Por lo tanto, tenemos que ocupar las formulitas que están aquí. ¿Ya? Esta la voy a duplicar. Ahí. Le está diciendo cuál es el valor entonces de la velocidad. Las fórmulas de la velocidad entonces son esas de ahí. ¿Ya? Vx, V0, aquí velocidad inicial o V0 es lo mismo por si acaso. Vamos a poner V0 para que no se me confunda. Ahí. Ya. Entonces, según esto, la velocidad que yo tengo acá son 10 metros por segundo. ¿Ya? El coseno del ángulo, ¿el ángulo cuánto vale? 60 grados. ¿Por qué coseno? Porque el ángulo justo está topando en X. ¿Sí? Recuerde que aquí se está multiplicando. Acá lo mismo, son los 10 metros por segundo, pero ahora en vez del coseno es el seno. Ahí. De 60. ¿Ya? G, aquí serían los 10 que yo le dije, ¿cierto? 10 metros por segundo. Y eso está multiplicado por el tiempo, pero el tiempo aquí partió en 0, ¿sí? Ahí. El tiempo partió en 0 segundos, por lo tanto esa parte se nos va a ir. Recuerde que como va hacia arriba, ¿sí? Que nosotros dijimos que pasaba con G, ese es el menos de la fórmula, pero el valor de G hacia arriba es negativo. Ojo con eso. Ahí, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar ahí? Si nosotros metemos esos datos a la calculadora, nos va a dar 10 por el coseno de 60, y eso nos da 5 metros por segundo. Y acá abajito, si nosotros metemos los datos acá a la calculadora, sería 10%, ¿cierto? Que el otro se nos va porque es 0. Y eso nos da 8,66 metros dividido en 0. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la componente de la velocidad en X y la componente de la velocidad en Y. Por lo tanto, ahora tenemos que meterla acá. Esas son las componentes nomás. Ahora vamos a sacar el módulo de la velocidad. ¿Ya? ¿Qué nos va a dar aquí entonces? Voy a copiar esto. Ahí. Por lo tanto, aquí tendríamos que colocar los 5 metros por segundo que nos dieron en X, ¿cierto? Aquí. ¿Ya? Y lo que nos dio en Y, que sería esa partecita de ahí. ¿Ya? Entonces, eso sería los 5 al cuadrado más los 8,66 al cuadrado, y todo eso bajo la raíz. ¿Cuánto nos da eso? 9,99, que lo vamos a aproximar a 10. ¿Ya? Esto sería igual a 9,99 metros por segundo, y lo vamos a aproximar a 10, porque está cercano a 10. ¿Ya? Ahí estaría. ¿Sí? Ahí teníamos entonces el componente de la velocidad, pero fíjese que ese componente de la velocidad es donde partió, ¿sí? Porque el tiempo que yo tomé aquí es el tiempo, ¿cuánto? El tiempo 0. Aquí es donde partió, con esa velocidad partió. Y justamente partió con eso, porque eso nos dice que es de 0, ¿sí? ¿Dónde está el cambio? Nosotros aquí la pregunta dice, ¿en el instante cuánto? T 0,5. Por lo tanto, aquí es donde cambia nuestra respuesta. ¿Ya? Esto simplemente corroboramos que realmente partió con 10 metros por segundo. ¿Sí? Partió con eso.
pero aquí el tiempo lo cambiaron. Nos están pidiendo entonces la velocidad que llevaba cuando ya pasaron 0,5 segundos, ¿sí? O sea, a los 8,66 metros que tenemos ahí, tenemos que sumarle, negativo por negativo nos va a quedar positivo, o sea, sería el 10 multiplicado por 0,5, y eso nos da 5. Aquí hay que agregarle entonces esos 5 metros por segundo, ¿sí? Este es metros por segundo al cuadrado, aquí se me olvidaron. Recuerde que G es metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí nos quedarían los 5 metros por segundo, ¿ya? Esos 5 metros es el resultado que yo tengo de aquí a acá, por si acaso. Ese pedacito de ahí es el resultado de los 5 metros, ¿ya? Porque me están pidiendo la velocidad después de 0,5 segundos. Entonces, acá, los 8,66, le vamos a sumar entonces los 5 que tenemos ahí, y me va a quedar 13,66. O sea, el valor de acá, de la componente ni, sería 13,66 metros por segundo. Por lo tanto, aquí tenemos que cambiar, ¿cierto?, el valor a 13,66. Ahí sí. Entonces nos va a quedar 5 al cuadrado más los 13,66 al cuadrado, y eso bajo raíz nos da 14,54. Entonces, ¿cuál sería la velocidad a los 0,5 segundos que pasaron? 14,54. 55 aproximadamente. Ahí estaría la velocidad. ¿Ya? Esa sí sería la velocidad que tengo después de que han pasado 0,5 segundos. ¿Sí? Entonces, después de que han pasado 0,5